Mi nombre es Laura y trabajo como bailarina en un centro nocturno para adultos. Aquella noche el club estaba lleno. La música retumbaba y las luces neón pintaban la atmósfera con colores vibrantes. La energía era palpable y como siempre me sumergí en mi actuación perdiéndome en el ritmo y la adrenalina. Al finalizar mi turno me dirigí a mi camerino para cambiarme y prepararme para irme a casa. A medida que me alejaba del bullicio del club, el silencio del pasillo que conducía a los camerinos era un contraste inquietante. Mis tacones resonaban en el piso de azulejos, el eco parecía seguirme como una sombra invisible. Al llegar a mi camerino la puerta estaba ligeramente entreabierta. Fruncí el ceño segura de que había cerrado con llave. Empujé la puerta y la habitación estaba vacía, tal y como la había dejado. Sin embargo, una sensación incómoda se instaló en mi estómago. Cerré la puerta tras de mí y comencé a cambiarme. Mientras me desvestía, escuché un leve crujido detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Suspiré tratando de calmar mis nervios. Entonces, el crujido se repitió más fuerte esta vez, seguido de un suave susurro que parecía surgir de las sombras del camerino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escaneaba la habitación en busca de la fuente del ruido. Fue entonces cuando noté algo extraño en el espejo del tocador. Un ligero empañamiento en la superficie, como si alguien hubiera estado respirando sobre él. Me acerqué lentamente y mis ojos se abrieron con horror al ver aparecer una palabra escrita en el vapor. Cuidado. Mi mente intentaba relacionar lo que estaba viendo cuando de repente las luces parpadearon y el espejo se cubrió de un denso vapor. El aire en la habitación se volvió helado y un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí tropezando con una silla y cayendo al suelo. Desde mi posición vi una figura oscura reflejada en el espejo, de pie justo detrás de donde yo había estado. No había nadie más en la habitación, pero el reflejo mostraba claramente una presencia siniestra. Un miedo paralizante me invadió y mis pensamientos se volvieron caóticos. Recuperé la compostura lo suficiente como para levantarme y correr hacia la puerta. La abrí de un tirón solo para encontrarme con el pasillo vacío y desierto. Mi respiración era errática mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Me alejé rápidamente del camerino con el eco de mis pasos resonando en mis oídos. Esa noche, al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas y dejé las luces encendidas. Pero el sentimiento de ser observada persistía. Una sombra invisible me seguía incluso en la seguridad de mi hogar. Podía verlo cada vez que pasaba cerca de un espejo. Las palabras en el espejo, la figura en la habitación vacía, todo seguía atormentándome como un eco constante de un terror que no podía explicar, pero tampoco olvidar. Desde entonces el camerino ya no es un lugar seguro para cambiarme y prepararme. Se ha convertido en un recordatorio constante de que, a veces, el verdadero miedo no está en la oscuridad del club, sino en los rincones aparentemente seguros que damos por sentados. Y cada noche, al terminar mi turno, no puedo evitar mirar el espejo con aprensión, esperando algún día ya no volver a ver esa sombra. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Trabajar de noche en un centro de diversiones para adultos tiene su encanto, pero también su lado oscuro. Me llamo Patricia González y lo que les voy a contar es algo que me ha marcado profundamente. Algo que sucedió una madrugada mientras terminaba mi turno. No sé si alguien me creerá, pero siento la necesidad de compartir mi experiencia. Después de varias horas de bailar, mi cuerpo comenzaba a sentir el cansancio, pero la adrenalina aún corría por mis venas. Alrededor de las 3 de la mañana, el club empezó a vaciarse y los clientes habituales se marchaban. Pronto solo quedaba el personal limpiando y asegurándose de que todo estuviera listo para la noche siguiente. Mientras me quitaba el disfraz y me ponía ropa más cómoda, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que tal vez era simplemente el aire acondicionado, pero entonces me di cuenta de que estaba apagado. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché un susurro. Era casi inaudible, como si viniera de muy lejos, pero era claro.
Alguien decía mi nombre. Al girar la manilla, la puerta no se abrió, estaba atascada. Empujé y tiré, pero no se movía. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Los susurros se convirtieron en murmullos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, todas llamándome Patricia. Sentí una presión en el pecho y por un momento pensé que me desmayaría. De repente las luces empezaron a parpadear y los cajones del tocador comenzaron a abrirse y cerrarse solos. Una fuerza invisible parecía agitar el cuarto. No me atreví a girarme, pero el aire a mi alrededor se enfrió notablemente y escuché la misma voz que había susurrado mi nombre. La desesperación en esa voz era palpable, y aunque estaba aterrada, una parte de mí quería saber quién era y qué necesitaba. Reuniendo todo el valor que pude, dije en voz alta: ¿Qué quieres? Las luces dejaron de parpadear y el cuarto quedó en un silencio sepulcral. Sentí una mano fría tocar mi hombro y por un instante todo mi cuerpo se paralizó. En mi mente vi una imagen fugaz de una mujer joven vestida con ropa antigua. Estaba atrapada en un lugar oscuro y solitario. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si alguien me estuviera mostrando sus recuerdos. Vi escenas de angustia, de gritos silenciados por el tiempo y de un sufrimiento interminable. Comprendí que esta presencia no era maligna, sino que buscaba desesperadamente la liberación. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado y de repente la puerta del camerino se abrió de golpe. La presión en mi pecho desapareció y el aire se calentó nuevamente. Salí del cuarto casi corriendo sin mirar atrás. Una vez fuera, respiré profundamente el aire fresco de la madrugada. Desde esa noche he sentido una conexión con esa alma perdida. Renuncié al trabajo poco después, incapaz de soportar la idea de volver a ese lugar. A veces en mis sueños vuelvo a ver a esa mujer pidiéndome ayuda. No sé quién era ni por qué me eligió a mí, pero su presencia me persigue hasta el día de hoy. Quizás nunca sepa la verdad, pero una cosa es segura. Lo que viví esa madrugada en el club no fue una simple alucinación. Algo oscuro y misterioso estaba en juego, y aunque me alejé de ese lugar no pude escapar del recuerdo de aquella noche. Cada noche al llegar al centro nocturno me preparo para la energía vibrante y la atmósfera cargada de música y luces. Sin embargo, una noche todo cambió. Llegué temprano antes de que mis compañeras llegaran y el lugar estaba sumido en una inquietante calma. Las luces todavía no estaban encendidas y el escenario vacío parecía más grande y más oscuro de lo habitual. Encendí las luces del vestíbulo, pero noté que el aire se sentía más frío de lo normal. Un escalofrío me erizó la piel mientras me dirigía al camerino. Cada paso resonaba en el suelo de madera y el eco se sentía como si alguien me siguiera, aunque sabía que estaba sola. O al menos, eso creía. Entré al camerino y al encender la luz me di cuenta de que no estaba sola. En una esquina una figura oscura se desvaneció rápidamente. Me cambié de ropa rápidamente, sintiendo una creciente urgencia de salir de ese lugar. Llegué al escenario y para mi sorpresa las cortinas estaban abiertas, algo que nunca sucedía antes de que comenzara la noche. Las luces del escenario se encendieron de golpe, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, vi algo que me dejó sin palabras. En el centro del escenario, una figura etérea y traslúcida danzaba con una gracia sobrenatural. Era una mujer vestida con un vestido antiguo. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, pero había algo perturbador en su presencia. Me quedé paralizada sin poder apartar la mirada. La bailarina fantasma me miró directamente a los ojos. Era como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de baile y sufrimiento. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse flotando ligeramente sobre el suelo. A medida que se aproximaba, el aire se volvió más frío y mi respiración se hizo difícil. Podía ver su rostro con más claridad ahora y sus ojos eran pozos oscuros de dolor. Cuando estaba a solo unos pasos de mí, extendió una mano pálida y fantasmagórica. Desesperada, finalmente logré moverme y retrocedí bruscamente tropezando y cayendo al suelo.
La figura desapareció en un instante y las luces del escenario se apagaron, sumiéndome en una oscuridad total. El silencio era abrumador, roto solo por mi respiración entrecortada. Después de unos momentos pude levantarme y corrí de regreso al camerino. Mis manos temblaban mientras me aferraba con fuerzas al tocador. Tomé mi teléfono y llamé a una de mis compañeras, rogándole que viniera lo antes posible. Mientras esperaba, la sensación de ser observada continuaba intensa y perturbadoramente. Finalmente escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y las voces familiares de mis compañeras llenaron el aire. Me sentía aliviada, pero no podía sacudir la sensación de ser observada. Les conté lo sucedido, pero ellas se mostraron escépticas, atribuyendo mi experiencia a la soledad y el estrés. Sin embargo, esa noche algo cambió para siempre en el club. Las luces parpadeaban más a menudo y a veces se escuchaban sonidos inexplicables cuando nadie más estaba cerca. Incluso mis compañeras empezaron a notar cosas extrañas, pero nunca quisieron hablar de ello. A partir de esa noche siempre me aseguré de no llegar temprano. El recuerdo de la bailarina fantasmal me perseguía y cada vez que subía al escenario no podía evitar mirar de reojo, esperando no volver a ver esos ojos oscuros y llenos de dolor. El centro nocturno en el que trabajo tiene una reputación peculiar en la ciudad. La música retumba, las luces parpadeantes pintan el ambiente con destellos fugaces de colores, y el aire siempre está cargado con una mezcla de humo y perfume. Pero esa noche, algo más siniestro se infiltró en el ambiente. Eran las 2 de la madrugada, la hora en que usualmente el club está en su apogeo. Me encontraba en el escenario envuelta en una danza hipnótica que había perfeccionado con el tiempo. Sentía los ojos de los clientes sobre mí, algunos embelesados y otros indiferentes. Sin embargo, esa noche sentí una mirada diferente, una que me erizó la piel y me hizo tropezar momentáneamente. Miré hacia la multitud tratando de identificar el origen de esa sensación y lo que vi me dejó sin palabras. Miré hacia la multitud tratando de identificar el origen de esa sensación y entonces lo vi. Un hombre sentado en una mesa en la esquina más oscura del club. Estaba completamente quieto, vestido con un traje anticuado que parecía sacado de otra época. Sus ojos profundamente oscuros me observaban sin parpadear. Había algo en su mirada que me hacía sentir desnuda, vulnerable como si pudiera ver a través de mí, más allá de la fachada que todos en el club conocían. Traté de sacudirme la sensación enfocándome en la música y mis movimientos. Sin embargo, la presencia de aquel hombre seguía pesando sobre mí. Después de mi número me dirigí al camerino para tomar un respiro. Mientras me secaba el sudor con una toalla, escuché un ruido extraño. Era como una plática baja que provenía del otro lado de la puerta. Pensé que sería una de las chicas, pero cuando abrí la puerta el pasillo estaba desierto. El murmullo cesó de inmediato, dejándome con un nudo en el estómago. Regresé al escenario para mi segunda presentación, esperando que el misterioso hombre ya se hubiera ido, pero no fue así. Allí estaba en la misma mesa con la misma expresión seria. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Junto a él había una mujer con un vestido rojo brillante. Ella también me observaba fijamente y al igual que el hombre, no parpadeaba. La ansiedad crecía con cada paso que daba. Cuando terminó mi turno decidí salir por la puerta trasera del club para evitar encontrarlos. Mientras caminaba por el oscuro callejón escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y apresuré el paso hasta llegar a mi automóvil. Al subirme noté algo extraño en el espejo retrovisor. En el asiento trasero, por un breve segundo, juraría que vi a la mujer del vestido rojo. Giré la cabeza inmediatamente, pero el asiento estaba vacío. Con el corazón latiéndome en los oídos, arranqué el coche y conduje a casa lo más rápido que pude. Esa noche ya apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros, esos ojos penetrantes. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, caí en un sueño inquieto. Me desperté de un sobresalto cuando sentí un frío intenso en la habitación. Mi ventana estaba abierta, algo que nunca hago. Me levanté para cerrarla y cuando lo hice vi algo que me dejó sin palabras. En el jardín, bajo la poca luz de la luna, estaba el hombre del club mirándome fijamente. Grité despertando a mis vecinos. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron a nadie.
Revisaron el área y no había señales de intrusión. Pasé el resto de la noche en la sala con todas las luces encendidas y el teléfono en la mano. En los días siguientes el club se sintió diferente. Las luces parecían menos brillantes y los clientes menos animados. Nadie más mencionó al hombre ni a la mujer y pensé que quizás había sido mi imaginación. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Cada vez que estaba en el escenario podía sentir esos ojos sobre mí, vigilándome desde la oscuridad. Decidí investigar un poco sobre el club y lo que encontré me dejó helada. Hace décadas un hombre y su esposa frecuentaban ese lugar. Un día al salir, él desapareció misteriosamente. Días después la mujer fue encontrada muerta en circunstancias sospechosas. Desde entonces se rumoreaba que sus espíritus rondaban el club, buscando venganza o quizás justicia. Ahora entiendo que hay cosas que nunca sabremos y fuerzas que no podemos controlar. A veces la línea entre nuestro mundo y el otro se vuelve tan delgada que no podemos distinguirlos, y en esas noches en el club siento que no estamos solos. Esa noche el centro nocturno estaba especialmente lleno. Las luces parpadeaban en tonos de neón y la música resonaba en cada rincón del lugar. Los clientes estaban eufóricos, pero yo me sentía extrañamente inquieta. Mi nombre es Daniela Sánchez y trabajo como bailarina en este centro nocturno. Me encontraba esperando en el cuarto de servicio, un pequeño y oscuro espacio donde solíamos descansar entre shows. El cuarto de servicio era pequeño y apenas iluminado por una lámpara de mesa con una bombilla débil. Había un sofá viejo y una mesa llena de vasos desechables y botellas de agua. Mientras esperaba a que llegara mi cliente trataba de relajarme, pero una sensación incómoda se apoderaba de mí. Sentía un frío inexplicable y un hormigueo en la piel que me hacía estremecer. De repente la lámpara parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Me levanté del sofá y comencé a buscar a tientas mi teléfono para usar la linterna, pero no lo encontraba. Entonces escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hacía más claro y distintivo. Parecía un murmullo de varias voces hablando en un tono bajo y urgente. Daniela, Daniela. Susurraban las voces repitiendo mi nombre una y otra vez. El miedo se apoderó de mí y mi corazón latía con fuerza. Me acerqué a la puerta para salir de la habitación, pero esta estaba cerrada con llave. Esto no era normal, pues las puertas nunca se cerraban por fuera. Mi respiración se aceleró y empecé a golpear la puerta pidiendo ayuda, pero nadie parecía escucharme. Las voces continuaban y ahora podía distinguir las palabras entre los murmullos. Necesito venganza. Necesito venganza. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que debía ser una broma de mal gusto, algún tipo de truco para asustarme, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. El frío se intensificaba como si la habitación estuviera llena de hielo. En medio de la oscuridad vi una sombra moverse. Al principio era solo un destello en el rabillo del ojo, pero luego se hizo más clara y definida. Una figura alta y delgada con ojos brillantes como brasas se acercaba lentamente hacia mí. Sentí un terror paralizante, incapaz de moverme o gritar. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque mi voz apenas era un susurro tembloroso. La figura no respondió, pero las voces en mi cabeza se hicieron más fuertes. Podía sentir su odio y su dolor como si estuviera transmitiéndome sus emociones más oscuras. La figura levantó una mano y de repente sentí una presión insoportable en el pecho. Caí de rodillas jadeando por aire mientras la sombra se inclinaba sobre mí. Era uno de los guardias de seguridad que había notado mi ausencia prolongada. La sombra se desvaneció en un instante y las voces cesaron de inmediato. El guardia me ayudó a ponerme de pie y me sacó del cuarto de servicio. Estaba temblando y apenas podía hablar. Le conté lo que había sucedido, pero él parecía escéptico. Debe haber sido el estrés, Daniela. Este trabajo puede ser agotador a veces. A pesar de sus palabras, yo sabía que lo que había experimentado era real. El frío, las voces, la sombra, todo era demasiado vívido para ser una alucinación. Desde esa noche, el cuarto de servicio se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa. Siempre me aseguraba de tener a alguien cerca cuando tenía que entrar allí.
Con el tiempo investigué un poco más sobre el edificio y descubrí que hace muchos años había sido un lugar de tráfico de personas. Una joven había sido asesinada en ese mismo cuarto de servicio solo por haber desobedecido a la madrota. Su asesino nunca fue juzgado. Algunos decían que su espíritu aún vagaba por el lugar buscando justicia. Nunca volví a ver a la sombra, pero el miedo que sentí esa noche nunca desapareció del todo. Cada vez que escucho un susurro en la oscuridad o siento un frío inexplicable, recuerdo a esa figura y las voces llenas de dolor. Es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Y aunque he aprendido a vivir con ello, el miedo sigue siendo tan real como aquella noche.